Sí, se ve, profe. Sí, profe. Bueno, este ejercicio se tomó en un recuperatorio de un parcial. O sea, son ejercicios de parcial o como los que ustedes tienen en los prácticos. Todos los ejercicios que tienen en los prácticos son similares a los de los parciales. Los de los cuestionarios igual. Todos son similares al estilo de lo que se toma. Entonces, acá piden aproximar la integral de esta función, que es x más 1 sobre x, utilizando cuadratura de Gauss, con n igual a 2. Y les dan como dato los valores de las raíces y de los coeficientes. Si ustedes van al libro de Burden, se ve, ¿no? Acá tienen la teoría de cuadratura, tienen igual lo que les dio Sofía, y tienen analizado cómo se llega a la expresión de que una integral entre dos extremos A y B, o sea, en un intervalo AB, de una f de x se puede asimilar a la sumatoria desde 1 hasta n de unos coeficientes c por la función en unas raíces que se obtienen para esos coeficientes. Todo esto requiere de un cambio de variable, porque la integral esta está acá, la de la f de x aproximada a esos c sub i por f de x sub i, están en un intervalo entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue trabajar con los polinomios de Legendre, que suceden entre menos 1 y 1. Y ahí se encuentran las raíces y se puede ir armando la tabla que van a tener acá. En el libro está la tabla y si se les toma un ejercicio se les va a dar como dato. Entonces acá tienen para n igual a 2, tienen 2 raíces y 2 coeficientes. Para n igual a 3 tienen 3 raíces y 3 coeficientes y así, bueno, la tablita es hasta 5. Más que eso no se requiere porque este método, el de cuadratura de Gauss, elige estos puntos, los puntos x que están adentro del intervalo. A ver, ahí se los muestro otra vez. Vamos a recorrer el libro. En el intervalo AB elige puntos, pero los elige en forma óptima para que el grado de precisión sea bastante alto. Antes nosotros cuando hacíamos Simpson, trapecios, trapecio compuesto, Simpson compuesto, lo que hacemos es separar el intervalo en subintervalos, pero todos con distancias equidistantes, o sea, el h era igual. Acá estos puntos son elegidos en forma óptima y los resultados son más precisos. Entonces, la teoría la tienen que repasar ustedes, pero lo que necesitamos hacer para pasar de un intervalo AB al menos 1, 1 va a ser un cambio de variable. Acá, ¿sí está el dibujo? Acá está en la figura 4.16, ahora la buscamos. Una integral de f de x, diferencial de x, entre a y b, se puede transformar en otra integral en el intervalo menos 1, 1, usando este cambio de variables que está acá. Y ahora buscamos la figura.
acá está la figura, entonces vamos a pasar cambiamos los extremos haciendo esta transformación con una recta. Pero nosotros vamos a hacer la parte práctica acá, así que después por ahí pueden repasar cómo llegan a esto. Así que vamos acá al ejercicio. ¿Querés agregar algo, Eric, que me esté...? Sí, un segundito. Porque escucho re bajito, igual te escucho medio bajo. Perdón, el micrófono seguro que anda... Ahí te escucho mejor. Bien. Por ahí para consultarle, para preguntarle a los chicos, no sé si ellos vieron este tema en la teoría, y vos mencionaste recién que estos 2 puntos, o sea, considerando cuadratura gaussiana con 2 puntos, ¿no? ¿A qué si ellos interpretan o saben qué querés decir cuando decís que están ubicados de forma más óptima, o qué es esa optimización que se logra? No sé si los chicos por ahí tienen algo para aportar, ¿no? Que abran micrófono, que vayan comentando qué se les ocurre. Participen, me refiero, más que... ¿Se acuerdan de cuando lo vieron con Sofía? Sí sabía eso de que tomaba los puntos más óptimos, pero no sabría decirte bien cómo funciona eso. Claro, pero el ¿para qué? Supongo que para minimizar el error. Bien, por ese lado va. ¿Alguien más que se anime a tirar una propuesta, a comentar? O sea, aprovechen de equivocarse, ¿no? Pues en el parcial se les pregunta y bueno, ahí no se pueden dar el lujo. Yo estoy igual que el compañero, profe. Bien. Medio con pinzas. Ustedes, ¿se Sí. acuerdan cuando, o sea, nosotros antes hacíamos una integral con 2 puntos de trapecio, un trapecio simple, ¿no? ¿Cuándo era esa integral? ¿Cuándo era exacta? No sé si lo vieron o les llamó la atención cuando lo mencionó Sofía. ¿No era exacta cuando la segunda derivada ya era nula? Entonces, ¿la función cómo era? ¿De grado 2 o grado...? Sí, grado 2. De grado 1 sería. Grado 1, sí. Sí, grado 2 me queda un número, claro. Fíjense ahí en la figurita esta que está mostrando Gaby, justo la de la izquierda. Esa línea es el trapecio prácticamente. Es un trapecio, o sea, lo que está calculando el trapecio es el área debajo de esa línea recta. Entonces, si vos tenés una función curva, bueno, vas a tener error. Ahora, si tenés una función que es una lineal, lo que estás calculando es igual a la integral de esa función. No sé si lo alcanzan a ver gráficamente. ¿Se entiende lo que dice Eric? Sí, si la función es lineal y ustedes aplican trapecios, el error es 0. El error les va a dar 0. Si la función que estamos integrando numéricamente es lineal. En este caso de la figura que está acá, la función es una curva. ¿Alguien quiere decir algo? Aporten, chicos, por favor. Si aplicamos trapecios, la partecita blanca, ¿qué sería? Esto que estoy marcando acá. Ese sería el error. Claro, esa parte... Toda esa área es el error absoluto, prácticamente. Lo que no estás calculando, que estaría dentro de la integral, que no está en tu resultado. Bien. Claro. Ahora, si nosotros aplicamos, ¿cómo sería? O sea, perdón, al redondeo a lo que quiero ir.
decimos entonces que nuestra función de nuestra aproximación del método del trapecio es exacta para entonces polinomios de orden 1, o sea que tiene orden 1, pues, no me acuerdo si era orden 1 o este cuadrado, ahí se me traspapeló. En el trapecio, el orden del error. Sí. ¿Se acuerdan ustedes cómo era la expresión del error de trapecio? ¿Cuál es el término? Es h cuadrado, creo. Sí. Cuadrado, bien. Te escucho re bajito, Eric. Perdón, ahora termino, redondeo esto y me pongo a Ahí arreglar. igual, ahí es como que mejora, no sé si te acercás o qué. No sé qué le... No, es el cable, realmente fue el toque del cable. Bueno, cuando nosotros aplicamos, así para redondearlo, cuando nosotros aplicamos el método de Gauss, o sea, la cuadratura gaussiana, fíjense que nosotros aplicamos 2 puntos únicamente, pero estos están, como dijiste, Gaby, acomodados de forma óptima. Óptima, porque acá, por ejemplo, X1 y X2 que coinciden con los extremos, fíjense que te da una recta. Bueno, y para estos ejemplos están coincidiendo con los extremos. En esta, los puntos los... Claro, fíjense que los puntos donde se fija a la función, o sea, donde yo fijo esa recta, ese trapecio que voy a calcular, están dentro del intervalo, no son el intervalo como tal. Entonces, fíjense que el espacio ese que yo tenía antes como el error absoluto, eso que está entre la curva y la recta, fíjense que se hizo más chico y aparte yo voy a tener otros intervalitos que están entre la recta y la curva. No sé si lo puedes marcar ahí, Gaby. Sí, a ver si lo puedo tocar con esto porque estoy con el lado B, entonces... Como que tenés una parte ahí arribita, esto. o sea, ahí arriba en realidad únicamente. Para que hice macana. Piensen como... Ponerle deshacer. Claro, control Z. Ahí. Lo que está entre la curva, o sea, entre la recta y la curva, es un área que ustedes están calculando de más. Y lo que es un área que ustedes están calculando menos. O sea, Fíjense, claro. Aporta el error y la otra lo disminuye. O sea, como que lo compensa. No sé si lo pueden entender o lo busco de otra forma para explicar. ¿Se entiende lo que es decir? Fíjense que por haber puesto los puntos adentro del intervalo, la parte que antes tenía todo el error acá arriba, ahora se disminuyó. Acá disminuyó, pero bueno, compensa un poco porque igual acá está tomando algo que no va. Esto que está marcadito en amarillo. ¿Eso? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esto así gráficamente vos decís, bueno, entonces el error puede ser que haya disminuido. ¿Hasta qué punto? Entonces, llega alguien y te pregunta, bueno, entonces, ¿cuándo puedo decir que mi función de cuadratura gaussiana me va a dar el valor exacto? Y hay una ecuación por ahí, no sé, sí, que te dice, a ver. el método de cuadratura gaussiana es exacto para polinomios de grado, ya anótenlo porque es muy importante. Pregunta de final. -1, exactamente. Te dice, los polinomios de gaussianos, de cuadratura gaussiana, son exactos para polinomios de grado 2n-1. Entonces, yo antes con 2 puntos aproximaba de forma exacta una lineal. Ahora puedo aproximar con 2 puntos hasta un polinomio de grado 3. Porque sería 2 por 2, porque n sería la cantidad de puntos. 2 por 2 menos 1, 3. Los perdí mucho o algo quedó. O sea, el para que lo que a mí me gusta que interpreten, ¿para qué usamos polinomio de cuadratura gaussiana? Es porque con la misma cantidad de puntos aumento muchísimo la precisión el resultado. Resultado.
si lo vieron o los perdí muy atrás. Alguien que vaya tirando algo, comente. No, se entendió. ¿Sí? Sí. O sea, por eso es que en esa tabla... Los dejo. Igual, Eric, decí todo porque está bueno, porque son todas esas cosas que por ahí aparecen en los exámenes después y que a veces no es muy claro. Nota, déjenlo ahí como un papelito, porque todas estas son preguntas de final. Sí. Yo no hago los finales, pero me sé la mayoría de las preguntas. Sí. Así que más o menos vayan. Por eso es que esa tabla que les mostraba hoy con las raíces de los polinomios de Legendre no llega más que hasta 5, porque es como que no haría falta. Claro, porque con pocos puntos claro, tienen logra la exactitud esta que dice acá. ¿Sí? Entonces serían exactos hasta qué grado de polinomio. O sea, yo le puedo poner un polinomio de qué grado y que me dé una respuesta exacta con 5 puntos. A ver quién me da una respuesta. La tabla está acá abajo. Gaby, me tenés que regalar 10 puntos al final de parcial y los voy repartiendo a respuestas correctas. Con 5 puntos, ¿qué polinomio podríamos tener exacto? Expliquen la ecuación nada más. ¿Grado 9? Grado 9. 2n menos 1 tiene 5. 9. Entonces... Es bastante. Para un polinomio, obviamente, muchísimo. Obviamente, si metes una ecuación como coseno o exponenciales, siempre va a aparecer un error. Claro, para funciones polinómicas es por ahí la exactitud esa de error 0, pero para otras... Lo otro, hay otras cosas. O sea, no podemos llegar a la exactitud. Bueno, el error es muy pequeño si aplican cuadratura gaussiana con 5 puntos. Incluso si tienen una calculadora a mano, las calculadoras, si yo no me equivoco, lo había leído en el manualcito, creo que aplica cuadratura gaussiana. Si alguien en algún momento... Creo que sí, creo que Scilab también... Scilab también me parece que aplica cuadratura con no sé cuántos puntos, que ya los tiene cargados, y únicamente hace esta transformación de intervalos. ¿Listo? Pero bueno, es un método mucho más implementado. Bien, los dejo así, continúas con el ejercicio. Nos fuimos mucho por la teoría. Pero vayan comentando, chicos, cualquier duda. Bueno, estas raíces que dice acá en la tabla, van a ser el resultado de esta transformación, o sea, esta recta. Igual, pásenlo bien. Pero lo van a encontrar por ahí como raíces y coeficientes, porque así es como se escribe la fórmula de cuadratura. Unos coeficientes la sumatoria de los coeficientes por una función que va a estar cambiada de variables, por eso cambió el nombre. No es la f de x original. Acá tenemos el intervalo, nosotros sabíamos que la integral... Uy, ya se me trabó. La integral entre a y b de f de x
diferencial de x es igual a la integral entre menos 1 y 1 de una f de x, pero que la vamos a tener que, la llamamos f de x, s le puse yo, le pueden poner cualquier otro nombre, pero es la variable ya cambiada, diferencial de esa variable cambiada, y eso es aproximadamente igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los coeficientes c sub i, que son estos que están acá en la tablita, por una función g en los x sub i. Esos x sub i van a ser estas raíces que están acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer, sí. No sé si por ahí para evitar confusiones. ¿Les pongo T? A mí me parece que va con T mejor. Mejor que la libro. Sí. Bueno, acá le ponemos. Puede pasar si no uno se marea y se confunde. Sí. En el libro le llamó T a la variable. Ahí. Claro, y también la variable esta que le pusiste en integral de entre menos 1 y 1, f de t sería y diferencial de t. En vez de xs. Sí, bueno. Perdón. O sea, no, está bien, porque después yo lo iba a cambiar y lo iba a pasar, pero bueno, pongámoslo así. Porque el cambio de variable yo le había puesto ese nombre y después lo pasaba ahí. Porque de todas maneras nosotros tenemos que encontrar acá, bueno, nuestro A es igual a 1 y B es igual a 2. Si miramos acá en el libro, el cambio de variable que tenemos que hacer nos dice que x en función de t nos va a dar esta expresión que está acá, la que estoy marcando. Todo esto sale de la recta esta que habíamos mostrado recién en la figura. Entonces yo vengo acá y digo que mi x de cambio de variable, que le voy a llamar x sustituta o como le quieran poner, va a ser igual a b más a sobre 2. Si quieren irlo siguiendo del orden, es la expresión que está ahí de esa transformación, ¿no? Ese cambio de variable. Otra cosa, amíguense con esta expresión de cambio de variable, o sea, mientras menos le rezonguen y más rápido se amiguen, mejor, porque después en métodos 2 esta misma expresión se sigue utilizando para otras cosas. Entonces, bueno, busquen en la vuelta, amíguense y no le busquen tanta enemistad. Claro. Bueno, acá la derivada de esta x, de esta expresión, porque yo tengo que, por eso es que acá yo había puesto xs y derivada de la x, pero bueno. Sí, ahora te entendí cómo lo tenía. Perdón. De todas maneras, ustedes si no siguen algo, pregunten, Lo que estoy haciendo es el cambio de variables nomás. Le voy a llamar x sus y acá diferencial de la x sus.
La derivada de esta expresión de X, ¿cuánto vale? Así genérica. ¿Alguien que me diga? Sería B menos A sobre 2. B menos A sobre 2. Y sería por el delta T. Exacto. ¿Todos lo entendieron a eso que dijo el compañero? Estamos derivando la expresión esta de X en estas nuevas coordenadas, diríamos, en estas nuevas variables no coordenadas. Bueno, a esto ya lo voy a reemplazar porque yo sé los valores de B y de A, así que voy a poner 2 más 1. Voy a hacer así pasito a paso. 2 menos 1 sobre 2 T. Y esto me da 1,5 más 0,5 de T. Lo pongo en decimales porque generalmente no les pedimos en fracciones los resultados. 2 menos 1 sobre 2 diferencial de T. Esto es igual a 0,5 diferencial de T. No sé por qué me sale así la letra en la tableta. Bueno, nuestra función, o sea, nuestra integral, la que tenemos que resolver, está entre 1 y 2, y la f de x es 1 más 1 sobre x diferencial de x. Entonces acá vengo y esta es la f de x. Esto va a ser igual a la integral entre menos 1 y 1 de quién, de la f en esta x sustituida por el diferencial y esto es la integral entre menos 1 y 1 de la f de esta x reemplazada por todos sus valores. ¿Cuánto valía f de x? 1 más 1 sobre x. O sea que acá yo voy a tener 1 más 1 sobre esta x lo voy a reemplazar así genérico para que sea después más fácil cuando lo vayamos a llevar a SILAB. Acá tengo la integral entre menos 1 y 1 de, tengo 1 más 1 sobre la x esta reemplazada o sustituida, que va a ser b menos a sobre 2. Acá me quedó mal, sería b más a, acá. B más a sobre 2 más b menos a sobre 2 por t. Todo esto es la f de x y el diferencial ¿cuánto era? Eso es porque toco con la mano ahí. Por b menos a sobre 2 diferencial de t. Ahí ya pasé todo a t y diferencial de t. Así que ahí dejamos contento a Eric. Toda esta parte que tiene
que estoy marcando acá, es una función que le podemos llamar g de t, que es la que habíamos puesto acá arriba, g de t. Entonces yo puedo reemplazar ahora a mi g de t y decir que es 1 más 1 sobre esto, ya lo habíamos calculado, era 1,5 más 0,5 de t, era toda esta expresión que estaba acá. Y la parte que tenía b menos a sobre 2 era 0,5. Sin el diferencial de t porque estoy haciendo solamente la g. Entonces ahora lo distribuyo o no, o lo dejo así. G de t va a ser igual a 0,5 más 0,5 sobre 1,5 más 0,5 de t. Y la integral que yo tengo que calcular va a ser la integral entre menos 1 y 1 de g de t diferencial de t. Y va a ser aproximadamente igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los CI, que son los coeficientes de la tabla, por la g en los TI. CI son los coeficientes de la tabla, que son estos. Y los TI son estos, las raíces. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo siguieron? Sí, profe. Entonces ahora lo que yo tendría que hacer es sacar el resultado de esta sumatoria. A ver cómo lo hacemos. El primer, cuando i vale 1, el CI va a ser el primer CI que tenga en la tabla, o sea que acá voy a tener 0,57, no, 1 digo, y acá 0,57 el primer TI. Así que ahí lo que querría es que me vayan dictando, porque así no me aburro. Va a ser 1 por G. Claro, ahí sería G en 0,57732, que sería 0,5 más 0,5 sobre 1,5 más 0,5 de el primero era positivo, ¿no? Sí. Ese número 57 para que se lo acuerden un poquito más fácil, ese número se puede expresar como raíz de 3 sobre 3. Ah, cierto. Si les gusta memorizar algunos numeritos. Claro. Sí. O sea, este es C1 por G en T1. Hasta ahí vamos bien. Más sería 1, que es lo mismo por, o sea que acá me quedaría 1,5 más 0,5 por, y acá negativo el mismo numerito. Y esto, lo que dé, ¿qué va a hacer? A ver si voy acá. Yo lo había hecho en Excel. A ver si le da lo mismo.
1,692308. Sí, profe, a mí me da eso. Entonces, ¿qué sería lo más complicado de cuadratura? Encontrar la expresión correcta de la G. O sea, hacer bien el cambio de variable, que el cambio de variable siempre es el mismo. O sea, la recta que se arma es la misma. Lo que pasa es que después yo me tengo que fijar cuál es la forma que tiene la f de x que yo tengo para convertirla en la G. Entonces, podemos probar en Scilab. ¿Hasta ahí lo entendieron cómo es? Sí, profe. Si hubiese tenido 3 puntos... Sería lo mismo, nada más que usando la tabla, cambio los C sub I y bueno, los TI. Claro, voy a tener 3 C sub I y 3 TI. Entonces, ahora lo vamos a probar acá en Scilab. La función la podemos escribir acá. Uy, ya me lo había hecho. X, nuestra función era I igual a 1 más 1 sobre X. Con eso ya la definimos. La voy a guardar acá y le voy a poner 2. Esto es como cuando tiene una receta de cocina, yo ya lo tengo hecho, pero lo vamos armando. Acá, si yo voy a Scilab tiene la función int g, donde yo puedo calcular la integral en un intervalo AB. Acá era entre 1 y 2. Entonces la sintaxis es int g, no sé si se ve medio chiquito, ¿no? Se ve más grande ahí. Int g entre 1 y 2 y la función f, que yo ya la tengo definida acá, así que le voy a decir que me muestre cuál es el resultado de la integral. Fíjense lo que dio, 1,69, 31, 4,72. Nos había dado 1,69, 23,08 con 2 puntos. Así que por ahí se podría probar con 3 puntos y ver si mejora. Debería mejorar. Y ahora si hacemos la función para la integral de Gauss. Le puse así G igual. Y la función cuadratura. ¿Cuáles serían los parámetros de entrada? Sería los extremos de integración, o sea, A y B podemos llamar. A, B. Sí, usemos los mismos del ejemplo. Claro, la función y sería cuántos puntos quiero tomar, N. Claro. Entonces, podríamos ir poniendo que vaya decidiendo, depende cuánto vale n, que vaya decidiendo cuánto le damos a las raíces y a los coeficientes, ¿no? Profe, tengo una duda antes que siga. Sí. Cuando usted dice los puntos que quiero tomar, o sea, los n, en la sumatoria tendría que poner solamente las raíces de ese n. Claro. Ah, ok. O sea, venís acá a la tabla. Sí. Y si tenés n igual a 2, vas a tener esto que está acá. Sí, sí. Este dato. Pero si tenés n igual a 3, ya te vas a ir a esta parte. Solo eso. Claro, mi duda era si tomaba los n igual a 2 más la sumatoria de los n igual a 3. No, es como que... Solo...
Claro, es como que para cada n tiene su distribución. Por ejemplo, esto, ves que son estos dos, que son las raíces esas de esos polinomios. Por eso es que están distribuidos en forma óptima. Entonces, para cada n hay que hacer elegir el conjunto que corresponde, digamos. Ah, ok. Gracias, profe. Entonces nos vamos acá y le preguntamos si n es igual a 2, podríamos armar un vector donde estén los coeficientes. Se llame coeficientes, o C, podríamos llamarle C también. Por ejemplo, ¿cuánto valían? 1 y 1, ambos será 1. 1 y 1, claro. Y las raíces, podríamos llamarle así. Yo lo pongo así y después le cambiamos el nombre si hace falta. Las raíces, como esto es así como un programa de televisión, yo ya las tengo acá. Y las copio. ¿No le pongo la coma a los vectores? ¿Pasa algo? ¿Cómo, profe? O sea, ¿está bien así los vectores cargarlos así? Creería que sí, claro, la coma separa los componentes. Claro, y si no pongo coma, Me va a tomar un solo componente, digamos. C igual 1,1. C igual 1 espacio 1. Lo mismo. Claro, también aceptaba el espacio entonces. No tendrían problema en hacerlo sin coma o con coma. Bueno, entonces acá nos vamos. Ahora tendríamos que ver si es igual a 3. ¿Qué podríamos poner para seguir con el if? ¿Recuerdan? Para poner otro if. Era un else if. Else if, bien. N igual a 3. Acá, vengo acá yo, que ya los tengo armados. Sí, copiar y pegar. Claro. Ahora otro else if. Otro. Y copiamos el último. ¿Por qué es hasta 4? El de 5, si quieren, lo cargan ustedes. Le ponemos control I para que lo ordene. Bueno, el end ya está acá. Lo puso solito. Uy. Bueno, entonces, primero elijo la cantidad de puntos y después, ¿qué tengo que hacer? El cambio de variables. Claro, sería definir la función g en t. Pero primero hago el cambio de variables, ¿no? Ah, claro, sí. Que acá... Y además, ¿qué sabíamos? Porque pensemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que una función en las nuevas variables, en las nuevas x, sean iguales a una sumatoria de los c sub i por la g en los t sub i. Entonces, si tengo una sumatoria, ¿qué voy a tener que poner acá antes de empezar? Tener una S igual a 0, por ejemplo. Sí, podríamos ponerle, sí, S igual a 0. Bien.
¿Alguien que no vaya siguiendo lo que estamos haciendo? ¿Voy bien ahí si pongo un for? Para mí sí. ¿Qué tendría que poner adentro de este for? Ahí podríamos, no sé si definiríamos antes cómo queda expresado G. Porque si no podríamos poner que ahí sería S igual a S, más sería la matriz, el vector coeficiente evaluada en I, por la G evaluada en el vector raíz en I. Bueno, hagamos una cosa, pongámosle que T, el vector T, va a ser que antes le llamamos raíces, pero podríamos haberle puesto T acá directamente para ahorrarnos claro. esta línea, ¿sí? Yo porque lo quise hacer así para... Bueno, acá podríamos hacer eso que vos decís, pero nos faltaría definir primero el cambio de variable, así la G la podemos expresar en función de esas nuevas variables, ¿no? Sí, sí. O sea, acá tendríamos la X instituida, o como le llamemos, XS le puse yo. ¿Y qué forma tenía? A ver. B más A Eso ahí, sobre 2. Sí. B más A sobre 2. Más B menos A sobre 2 por T. Me gustaría multiplicarlo por T, claro. Claro, y acá ¿cómo es la T? ¿Por qué? Ahí podría definir a T como que sea raíces evaluada, o sea, la componente I de raíces, para que sea un número y no un vector. Claro, tiene que ser así. T, porque ya este vector raíces se llama T ahora. Porque dije que a T le asigno el valor de este vector. Entonces, si yo le pongo para la primera vez que entro, cuando I vale 1, voy a tener el T1. Sí. Entonces necesito que sea T con un índice que vaya cambiando. ¿Eso lo ven todos que es un vector? Ese silencio, ¿qué querrás decir? Profe, se ve. Bueno, ahora teníamos la derivada de la X esta cambiada de sistema, ¿no? De variable. Era que sería B menos A sobre 2. Menos A sobre 2. Y ahora tendríamos nuestra S. Era lo que vos decías recién. Claro, sería S, sería igual a S, más coeficiente evaluado, o sea, I. Bien. Y ahí tendría que meter, sería la F evaluada en XS. Bien. Multiplicada por el delta XS. Y creo que ahí queda. Sí, creo que sería eso nada más. Podría ponerle que es ese. Directamente. Sí, para que, claro. Directamente ya me larga el parámetro de salida. Bueno, vamos a correrlo acá. Entonces, ponemos cuadratura. Los extremos eran 1, 2. La F la cargamos porque ya la teníamos. Y N era 2. Tendría que dar lo que nos dio numéricamente acá, ¿no?
1,6923. Y ahora podemos probar con un n igual a 3. El mismo va a entrar acá y va a elegir y va a hacer la sumatoria, pero va a elegir estos coeficientes y estas raíces. Fíjense que acá el que calculaba Silab, que sería el más exacto, da 1,6931 y acá ya estamos en 1,6931. Después, bueno, cambian los decimales. Podríamos probar con 4 y estamos casi exacto. ¿Hay otras formas de hacerlo este código? Seguro que sí. Seguro que Eric tiene alguna más, más óptima por ahí. No he pensado otra. Realmente tengo ese mismo. Porque en realidad, bueno, yo había visto otro que por ahí a estos coeficientes y las raíces los ponía en una matriz. Pero por ahí, bueno, a mí me resultaba más fácil hacerlo así como más como parecido a lo que hago a mano. Claro, otra forma también es ingresarlos cada vez que lo calculas, pero es tedioso. Claro. Los coeficientes, y en base a la cantidad de coeficientes y raíces que ingreses, armar la sumatoria. Pero también es tedioso. Claro. No hay mucho, y bueno, y ahí fíjense la facilidad de que se lo haga un sistema operativo esto. Claro, miren cómo automatizado. Claro, se deja guardado el n igual 10, 7, lo que sea. Y en base a ese valor, ya que te calcule. O sea, no sería un proceso lógico de la computadora muy grande y estarías obteniendo un valor muy aproximado. No sé cuántas cuentas hace, pero son muy poquititas. Sí. Fíjense que si lo hacemos en Excel lo tenemos que cargar todas las veces para cada uno, para cada función yo debería cargarlo acá, porque yo acá cargué la expresión que me quedaba de mi función, que era la que había calculado acá, ¿no? En cambio, cuando lo programo, la función la cambio acá arriba y esto siempre me sirve. Bueno, este ejercicio del parcial ya lo aprobaron, si lo entendieron. Voy a ver si lo puedo imprimir, así se los comparto. ¿Dudas? Nadie se pregunta por qué no cargó una función G. O sea, estuvimos viendo el ejercicio y con una función G y nadie preguntó, che, ¿y la función G dónde quedó? No les hace ruido también eso. O sea, podríamos haberla cargado, pero llamarla lo que hacíamos. Porque en la sumatoria directamente, no me acuerdo cómo habíamos puesto, pero habíamos puesto b más a sobre 2, digamos la función 1. Habíamos puesto f evaluada en xs por el de xs. Podríamos haber llamado a g eso y ponerlo dentro de la sumatoria.
No sé si me expliqué. Sí. Bueno, pero fíjate que difícil que sería ahí cargar una función G dentro del código y que esa función G cambie Claro, sí. con cada función F que vos ingreses. Claro, porque la G iría cambiando. Ahí te crea solo como un re problema, que matemáticamente, para explicar el ejercicio, armar una función G es lo ideal cuando lo resuelves a mano. Ahora, cuando lo programás, esa función G deja de ser tan ideal y es preferible llamarla F en X sustituida, o como ponía Gaby, Claro. esta X que tiene la transformación y la raíz ya incluida dentro. Sí. Pensarlo de adelante hacia atrás, en realidad lo que se hace cuando se lo programa de esta forma. Fácil de programarlo una vez que ya resolviste un ejercicio y lo tenías ahí armado como lo mostró Gaby. Si no, muy difícil de armarlo, el código. A ver si puedo ahí, porque no me dejaba imprimirlo. Me lo imprime al bloc de notas. ¿Cómo se hacía para imprimir del OneNote? Tenía un secretito, ¿no? Microsoft Print. Ahora está. Pregunta para los chicos. ¿Completaron el cuestionario que se envió? Yo sí. ¿La mayoría o alguien que no? Yo también. Que diga por qué no. Ahí está el ejemplito del ejercicio que hicimos. Bueno, si quieren ahora siguen con los prácticos y nos llaman para consulta.